Vamos a dar comienzo a los seminarios de hoy. Hoy estamos muy contentos de recibir a Georgina Stegmaier para dar la primera charla de las dos que se van a dar hoy. Georgina es ingeniera en sistemas de la UTN, de FRSF, y es doctora en ingeniería del Politécnico de Torino, en Italia. Ella es profesora de inteligencia artificial e inteligencia computacional en la Universidad Nacional del Litoral. Es investigadora independiente del CONICET y es directora del Grupo de Bioinformática del Instituto de Investigaciones en Señales y Sistemas, SINC. Sus intereses de investigación están enfocados en el Machine Learning y en Data Mining dentro de bioinformática. Así que muchas gracias, Georgina, por estar hoy acá con nosotros y te invitamos a empezar con tu seminario. Bueno, Lucia, muchas gracias. Muchísimas gracias a la asociación por esta oportunidad de presentar el trabajo de mi grupo. Estoy muy contenta y voy a aprovechar esta oportunidad para presentar todo lo que venimos haciendo y presentar un poquito de cada cosa, de cada uno de los investigadores, así que, bueno, va a ser como un pantallazo de un montón de cosas. Bueno, quería decir al principio que somos un grupo que hace más o menos 15 años que estamos en bioinformática. Somos casi 10 investigadores, recientemente muchos postdoc entraron a carrera de investigador asistente de CONICET, y actualmente además tenemos un postdoc y un becario doctoral. Y bueno, nuestro camino con la bioinformática empezó cuando, bueno, hace ya más de 10 años, quisimos hacer contribuciones y vimos que había un montón de áreas posibles donde podíamos contribuir, y entonces como que nos diseñamos este roadmap o camino que empieza con todo el tema de preprocesamiento de datos, normalización, integración y fusión de datos de todos tipos muy diferentes y diferentes fuentes, que fue el primer desafío que encontramos. Después, una vez que pasamos esa etapa, dijimos, bueno, ¿después qué se hace con esos datos? Bueno, lo importante o lo interesante sería encontrar relaciones ocultas que no están simplemente, que no se ven a la simple vista. Entonces nos metimos en trabajos haciendo clustering, otro tipo de trabajos que involucraban clasificación. Y después, en la última parte, también vimos que, bueno, una vez que todo de la interacción con los biólogos con los que trabajamos, vemos que una vez que se encontraron relaciones interesantes o grupos, qué hacer con eso, qué significaba, qué anotación funcional se le podía asignar. Entonces nos metimos con nuevas líneas o trabajos en inferencia o ayudar a la inferencia de nuevo conocimiento en el dominio biológico. Entonces nos metimos con síntesis de pago de biológicos, de pago de metabólicos, regulación, inferencia de redes de regulación entre genes, y lo último nuevo que estamos haciendo es anotación de proteínas, funcional de proteínas. Bueno, este camino empezó hace bastante, cuando nos encontramos con el doctor Fernando Carrari, que en ese momento estaba en el INTA, en el Instituto de Biotecnología, y él y su grupo nos presentó este challenge en cuanto a lo que es Machine Learning, que era la integración de datos completamente heterogéneos, un montón de tipos de información diferente, de un montón de tipos y variedades de tomate, autóctonas de la Argentina, recolectadas en diferentes regiones, y que había mucho material, mucha diversidad genética, y la idea del proyecto era un poco encontrar qué hacía que cierto tomate tenía más vitamina, era más rico, más dulce, duraba más, se pudría menos, y tenían un montón de mediciones muy diferentes de esos tipos de tomates que medio que no se sabía qué hacer en ese momento, y que involucraba mediciones de metabolitos, de capacidad de antioxidantes, vitaminas, paneles de catación en cuanto a calidad y gusto de los tomates, transcriptos. Así que nuestro primer modelo computacional para ayudar a esto, a la integración de estos datos tan diferentes, fue basado en mapas autoorganizativos. Los mapas autoorganizativos son un modelo de neuronas artificiales que hacen un mapeo de los datos de entrada y sus características a un mapeo 2D, donde hay una cierta topología y relación dentro del mapa, de donde caen los datos en cada neurona. Entonces, como vemos acá, teníamos como entrada a este modelo neuronal, teníamos mediciones de aminoácidos, de azúcares, de ácidos, de metabolitos y de características agronómicas de los tomates en sus diferentes variedades. Eso entraba a este modelo mapa autoorganizativo, donde cada dato de entrada se mide, digamos, una distancia euclídea, el mínimo de distancia euclídea o de correlación a el centroide de cada neurona artificial, que tiene un centroide numérico definido, inicializado, y el mapa va aprendiendo a ir asociando estos datos a diferentes neuronas del mapa. Y entonces las neuronas en el modelo que diseñamos se asociaban, se juntaban tanto datos metabólicos como fenotípicos, como transcriptómicos,
y características propias del tomate que se estaba analizando. Y esto en el modelo neuronal, después del entrenamiento, se mostraban, las neuronas mostraban pintadas con diferente color los datos que habían sido integrados, o sea, muchos tipos de datos heterogéneos que habían logrado unirse en una neurona, o en sus neuronas vecinas, se pintaban de negro, y si no, los tipos de datos individuales de diferentes colores por separado. Entonces, esto permitió analizar, encontrar clusters de datos heterogéneos que efectivamente se habían agrupado y permitían hacer inferencias sobre qué metabolito, qué transcripto estaba mediando o influyendo alguna vía metabólica específica que lograba una cierta característica fenotípica del tomate. Bueno, este fue nuestro primer proyecto y lo publicamos, y junto con Diego Milone desarrollamos además una herramienta computacional que lo soportaba y tenía una interfaz gráfica que se puede usar, que está actualmente en la página del instituto, donde se suben datos de diferente tipo, el modelo los normaliza, los integra y los muestra gráficamente con este mapa autoorganizativo que va pintando según el tipo de dato que se agrupó, y si la neurona muestra si ese dato es de diferente tipo en una sola neurona o solo datos separados. Además, se puede ver, bueno, la variación temporal o a lo largo de las diferentes líneas de tomate, el valor de cada metabolito, transcripto o característica que sea que se haya puesto como entrada al modelo. Bueno, acá el siguiente desafío fue, bueno, acá para poder desarrollar este modelo computacional, los datos tenían que ser procesados, los rangos de variación de cada variable era muy diferente. Entonces el siguiente desafío fue, bueno, ¿qué pasa si además tenemos mediciones que no son numéricas, que son variables categóricas, que están en texto, incluso hay valores faltantes? Entonces, bueno, Milton Pividor, dentro de nuestro grupo, se encargó de diseñar un modelo que se llama Cluster Match, que es capaz de medir la similaridad entre valores de características y variables que no están definidas solo numéricamente, sino que son categóricas o que son textuales, y mediante esa nueva medida de similaridad de datos que vienen de fuentes muy diversas, se puede después hacer un clustering, que puede ser un clustering común, jerárquico o lo que sea, y encontrar relaciones incluso con variables que no son puramente numéricas y que tienen categorías y valores muy diferentes. Como siguiente paso, luego de lograr la integración de todo este tipo de datos biológicos, bueno, apareció el desafío de tratar de ayudar a la inferencia o descubrimiento de conocimiento a partir de estos datos que se ven agrupados. Entonces Matías Gerard en el grupo empezó su línea de trabajo con, bueno, a partir de los componentes o metabolitos que están en KGG, ¿qué pasa si yo quiero encontrar una vía metabólica que parta de tal elemento y termine en tal otra y garantice tal, por ejemplo, característica de un cierto producto, de un animal o de una planta, o de un cultivo? Entonces, Matías, con algoritmos evolutivos, desarrolló un método que va, digamos, partiendo de un metabolito cualquiera que está en la base de datos, va construyendo toda una vía metabólica a través de reacciones y de compuestos que podría facilitar llegar de un compuesto cualquiera a la generación de otro compuesto de interés, que podría ayudar a la resistencia de cultivos, a mayor rinde en determinados genomas, y eso lo hizo con algoritmos evolutivos. Siguiente desafío que enfrentamos en el grupo, y que Mariano Rubiel lo desarrolló y que es el que está trabajando, es, una vez que tenemos genes y mediciones temporales de sus perfiles de expresión en el tiempo, como ven acá, por ejemplo el gen A, B, C, D y E, estos genes ya están relacionados entre sí, hay algo que media la regulación entre ellos, pero que es completamente desconocida a priori. Entonces la idea es, a partir de esas mediciones y perfiles de expresión en el tiempo, a lo largo de diferentes instantes de tiempo, poder generar o inferir cuál es la red regulatoria que en realidad está subyacente a ese comportamiento de genes que varían en el tiempo. Entonces, bueno, Mariano trabajó primero con redes de tipo perceptrón multicapa, que es otro tipo de modelo neuronal muy conocido y que después evolucionó en Deep Learning. Otro tipo de modelos que se llama Extreme Learning Machines, donde básicamente se busca la correlación temporal entre pares de genes, todos los pares contra todos los pares, se lo modela cada uno con una red neuronal, y la que comete menos error es la que más probablemente haya modelado mejor esa relación. Entonces se hace todo un sistema de puntuación
y minería de esas relaciones encontradas hasta que finalmente se puede llegar a reconstruir esa red de regulación bastante bien, que está subyacente y atrás de esas mediciones temporales, que el desafío que tienen es que generalmente hay pocos puntos de medición. Entonces hubo que tratar todo ese tema de poca resolución de las series temporales y cómo poder modelar ese comportamiento temporal con redes neuronales. Entonces se hace todo un sistema de puntuación, bueno, y minería de esas relaciones un poco más cercano, en el que nos metimos, en el que estamos trabajando con lo que significa el descubrimiento de conocimiento a partir de las relaciones que encontramos en los datos, es la inferencia de términos de la Gene Ontology. Todos saben que la Gene Ontology tiene términos que anotan o describen la funcionalidad de genes y proteínas, pero bueno, nos enfrentamos con este desafío computacional de que, por ejemplo, en un experimento biológico, como muestra la figura A, tenemos varios genes, todos esos genes, el gen 1, el gen 2, después el que llamamos gen A y gen B, todos tienen expresión y hay una matriz de expresión que se puede recuperar después del experimento biológico, pero si se fijan en la parte C de la gráfica, hay algunos de esos genes, como el 1 y el 2, que tienen anotaciones funcionales en la Gene Ontology, porque son conocidos, y hay otros genes A y B que son completamente desconocidos, es decir, se reconoce que se expresaron en el experimento, pero no hay ni idea de qué función puedan llegar a tener. Entonces, de la matriz de datos de expresión es posible calcular una matriz de distancia de expresión entre todos los genes del experimento que se expresaron. En cambio, si yo quiero hacer una matriz semántica, la matriz semántica es una forma de medir distancias en el espacio semántico, en el espacio de las anotaciones de la Gene Ontology, ya existen un montón de medidas que hacen eso. Se puede calcular una matriz de distancia semántica en cuanto a las anotaciones de un gen con respecto a todos los otros genes. Pero para los que no tienen ninguna anotación, estas son filas y columnas vacías de la matriz. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para poder recuperar o inferir esos datos faltantes y generar entonces anotaciones o inferir anotaciones para los genes no anotados? Entonces, en nuestro grupo Leandro Di Persia ideó este método que está basado en Non-Negative Matrix Factorization, donde se hace, digamos, todo un cálculo con matrices, suponiendo que tenemos una matriz que puede ser descompuesta en la suma y la multiplicación de ciertas 3 matrices, donde una de estas involucra un diccionario de átomos que permite representar y llegar a la representación de la matriz original. Bueno, entonces se propuso un problema de optimización donde hay que resolver 2 ecuaciones de un modo acoplado. Tenemos un mismo diccionario que tiene que ser capaz de poder reconstruir la matriz de distancia de expresión y la matriz de distancia de semántica entre los genes. Y hay una parte de esta matriz que está vacía, entonces que se va, mediante el problema de optimización, se va a ir completando con la información que sí se puede obtener de la matriz de expresión que sí se posee. Bueno, este trabajo es bastante reciente, lo probamos en 3 grupos de genes, de 3 genomas diferentes que teníamos datos de expresión y de anotaciones, y bueno, está en evaluación actualmente. Si bien tiene sus limitaciones, porque tenemos el problema de la gran cantidad de falsos positivos que se pueden asignar, dado que, por ejemplo, en la ontología en la Gene Ontology está dividida en 3 subontologías, y en cada una de ellas, en los niveles más altos son etiquetas que pertenecen a prácticamente todos los genes, todos están anotados en los primeros padres. Entonces la evolución, digamos, de este proyecto de anotación funcional es trabajar con Deep Learning. Entonces lo más nuevo que estamos haciendo en el grupo, lo está haciendo Gaby Merino con este modelo basado en Deep Learning para predecir anotaciones en la Gene Ontology, y que está también enfocado a un problema de predicción temporal. Es decir, yo tengo hoy en día ciertas proteínas que están anotadas completamente o no anotadas porque aparecen y no se sabe qué hacen, y tengo que ver qué anotaciones van a tener a futuro para poder completar su anotación, por ahí hacerla más específica dentro de la Gene Ontology, o siquiera asignar una mínima función biológica que, por ejemplo, al biólogo le ayude a después diseñar un experimento que valide esa inferencia de anotación funcional. Entonces, bueno, ella diseñó esta arquitectura, que es una red profunda, que tiene una capa densa, batch y normalización, dropout y fully connected, donde lo interesante acá es que se plantea el uso de diferentes fuentes de datos respecto de las proteínas, que puede ser la concurrencia de cada proteína con pathways de reactome con otras proteínas, la concurrencia de esta proteína a la que le queremos predecir función con otros términos en otras subontologías de la Gene Ontology,
correlación con datos de expresión que se tengan para esa proteína y distancia de edición respecto a otras proteínas, es decir, tipo homología onda tipo BLAST, ¿no? Entonces, con todas estas diferentes fuentes de información, se trata de predecir para la proteína para la que se está entrenando el modelo, qué etiquetas de la Gene Ontology va a tener, y la otra cosa interesante de este modelo es que la predicción es jerárquica. Hay una primera capa que predice las etiquetas de alto nivel, otra segunda capa que especializa más esa predicción para el segundo nivel, y así hasta llegar al nivel más profundo. Esta arquitectura, bueno, se presentó hace muy poco en el Congreso Virtual de este año del ISMB, es un trabajo que está en progress. Para la red se hizo un experimental setup bastante amplio, probando un montón de parámetros hasta llegar al óptimo, y se probó con 6.000 proteínas de levadura en un esquema de validación cruzada. Y bueno, los resultados que se ven acá es las medidas que se usan en el CAFA Challenge, que para el que conoce es el estándar, de facto, el benchmark que hay que pasar o hay que probar que nuestros modelos o algoritmos son buenos ahí para predecir función. Tienen anotaciones de proteínas de una gran variedad de como 60.000 proteínas para entrenar, y después para poder predecir, que también se predice la función de un montón de organismos. Los resultados que acá muestra de lo que hizo Gaby es que la integración de cada vez más fuentes de datos hace que la predicción mejore, ¿no? De todas las fuentes que yo presenté, mostré en transparencia anterior, usar una, dos, tres o cuatro o todas. Cuanto más información se da de los distintos dominios de las proteínas, mejora la predicción, tanto en Fmax como en precisión y recall. Y los valores que están acá mostrados de Fmax para cada una de estas tres subontologías son muy similares a lo que se considera el estado del arte en predicción, que está en el CAFA Challenge, en la versión 3. Así que bueno, esto es un conjunto de datos que es diferente al del CAFA Challenge. Ahora el desafío es poder lograr reproducir estos datos o mejorarlos con los datos de este challenge original. Bueno, y creo que voy bien con el tiempo. La última parte de mi charla va a ser de lo que más venimos trabajando últimamente, en estos últimos 2 o 3 años, que es en la predicción computacional de microRNA o precursores de microRNA. Hemos desarrollado un montón de modelos y herramientas que permiten hacer eso. Este problema involucra un genoma que se posee, que hay que cortarlo y plegarlo para ver si cumple con las condiciones mínimas para poder ser un microRNA, que tiene ciertas características que ya las voy a comentar. De ese stem loop o posible precursor se extraen características, que ya voy a explicar lo que significa, que pueden usarse para entrenar un modelo de machine learning que permita aprender de los miRNA canónicos o conocidos que están depositados en una base de datos que se llama miRbase, que están ahí para todos los organismos, animales, plantas, virus, etc. Humanos, por supuesto. Entonces el algoritmo de aprendizaje maquinal se entrena con lo que serían los miRNA o secuencias canónicas o muy bien conocidas de microRNA, y cuando se le presentan secuencias de un genoma nuevo o de un genoma al que se le quiere ver si no se pueden encontrar nuevos microRNA, tiene que hacer una predicción con un score y decir si esa secuencia puede ser microRNA o no. Entonces, como dije, los microRNA tienen características muy conocidas y que pueden usarse para hacer predicción computacional. Tienen una cierta forma de stem loop, tienen una estructura secundaria muy conocida y que tiene que ser estable. Para esa estructura secundaria se puede medir lo que se llama energía mínima cuando se foldea, la longitud de su maduro, la cantidad de bucles y de loops internos que tiene, la proporción de nucleótidos y de dinucleótidos. Todo eso son un montón de características que a lo largo de estos últimos 10 años se estudió y se sabe que ayudan a poder diferenciar muy bien, si se presenta una cierta secuencia, un clasificador, de decidir si es o no un posible microRNA. Entonces, bueno, Christian Jones en el grupo, en su tesis de grado y después en parte de su tesis doctoral, desarrolló una herramienta que es pública y que está disponible también en el grupo, que extrae todos los tipos posibles de características que se publicaron en los últimos 15 años, que tienen que ver con contar cuestiones de la secuencia, la estructura secundaria, la estabilidad termodinámica de cada secuencia que se analiza. Eso forma un vector de características que puede después usarse para un clasificador. Y también desarrolló una herramienta que permite, dado cualquier genoma de cualquier tipo, cortarlo en partes, verificar si cumplen con la forma de stem loops y extraerle luego características con el miRNA-FE.
Bueno, después también tenemos un chico, Jonathan, que está terminando su tesis doctoral en el grupo, que además dijo, bueno, ¿por qué no hacemos nuevas características que mejoren aún más la tasa de clasificación de los predictores? Y él propuso varias, y acá le muestro la que dio mejor resultado, que se llama distancia de Levenshtein, que permite básicamente contar los pasos de edición que hacen falta para llegar de una secuencia a otra. Este es un ejemplo corto, pero pensemos en una secuencia de 80 o 100 nucleótidos. Y bueno, también él probó con varios genomas y vio que su característica, con respecto a usar las características estándar, que son las que mostré anterior, que son las que se pueden calcular con el MIRNA-FE, en cambio acá lo que se ve en la línea roja es cómo esta nueva característica incrementa notablemente la performance de los clasificadores con respecto a usar las características estándar, que son estas líneas que están acá abajo. Se puede llegar hasta precisión y sensitivity de 80 y 90%, que son valores muy altos, con respecto a muchísimo más altos que las características estándares. Esto también es un trabajo muy nuevo. Bueno, con todo esto que vimos, dijimos, bueno, ahora el siguiente paso, nos contactó, trabajamos en colaboración con Laura Kamenetsky, que es experta en microRNA, y la idea es, bueno, vamos a encontrar o desarrollar clasificadores que encuentren nuevos microRNA en genomas, cuando hagan falta. Al momento en el que empezamos a trabajar con ella, el único que estaba disponible era uno que había que tener lecturas del genoma para poder ver las regiones con mayor lectura. Se suponía que ahí había un MIRNA, un pre-MIRNA. Entonces nosotros empezamos a desarrollar toda una serie de herramientas que permitían, o sea, que no hacía falta eso, sino que solamente con el genoma puro, completo, y a partir de una buena extracción de características, se podía hacer una buena predicción de, por ejemplo, en el Echinococcus multilocularis, que era el genoma con el que ella le interesaba, no había nada descubierto hasta ese momento, y como es de interés para una cierta enfermedad que se denomina desatendida, que puede generar tumores o quistes tanto en animales como en hombres, era de interés poder encontrar microRNA que puedan después servir para tratamiento, diagnóstico o lo que sea. Entonces diseñamos junto con ella todo este pipeline, y nuestro modelo de Machine Learning es el que está acá, que consiste en un modelo de mapas autoorganizativos que se van anidando en diferentes capas y que van un poco filtrando los malos candidatos, van quedándose en las primeras capas, en las primeras neuronas de los SOM iniciales, y solamente pasan al siguiente nivel las secuencias del genoma que se está analizando, que quedan clusteados o agrupados junto con centroides que tenían secuencias de microRNA conocidos, de animales parientes, digamos, cercanos filogenéticamente. Entonces, solamente las secuencias de las 70.000 que llegan al modelo, 77.000 que llegan al modelo neuronal original, se van filtrando y van pasando solo aquellos que quedan en neuronas que tienen MIRNA conocidos. Entonces se van filtrando y llegamos a 8.000 al final. En realidad llegamos a 8.000 al final, y después aplicando algunas reglas de cosas que se conocían, se llegó a un número de 886 candidatos a pre-MIRNA encontrados computacionalmente, de los cuales después hizo un rankeado por score, y se descubrió que dentro de esos había 3 o 4 que validaron experimentalmente. O sea, se hizo el experimento húmedo en lab y coincidió con la predicción computacional nuestra. Así que en este genoma pudimos ayudar a descubrir nuevos MIRNAs. Después la evolución de este modelo fue, bueno, lo que trabajó Leandro Buñón, la llamamos Ensemble Elastic Deep SOM, porque está basado en la arquitectura del modelo anterior. También son varios SOM que estaban anidando en diferentes capas profundas, pero al principio hay un ensamble de modelos autoorganizativos que se encargan de filtrar aún más los datos que llegan a las capas internas para que no pase eso de que hay 800 buenos candidatos, que es un número muy grande para poder testear en laboratorio para validar cuál es el que realmente es un microRNA. Entonces, para mejorar este problema de gran cantidad de falsos positivos y para enfrentar el desafío computacional, que es lo que se llama High Class Imbalance, que es lo que están mencionando ahí, porque, por ejemplo, para que tengan una idea de qué estoy hablando, en el genoma humano se pueden extraer hasta 48 millones de secuencias que tienen forma de stem loop, que pueden ser posibles pre-MIRNA, pero conocido en MIRBase depositados hay solamente 2.000. Entonces tenemos 2.000 secuencias conocidas de las cuales hay que aprender. El modelo de Machine Learning tiene que aprender
cómo podrían ser en base a 2.000 ejemplos, pero tiene 48 millones de ejemplos que clasificar, y que muchísimos de ellos, la mayoría son ejemplos malos, o sea, clase negativa. Entonces, este modelo lo que hace es, primero todos los datos que hay que clasificar pasan al ensamble, y después pasan a capas de SOM profundas, que van pasando datos de una capa a otra capa, filtrando, como expliqué antes, en el MirnaSOM o en el DeepSOM, pero a su vez, otra característica que tiene este modelo es que cada capa es elástica, es decir, en el primer modelo que desarrollamos, el SOM tiene un tamaño, y va achicando su tamaño a medida que se van anidando los modelos. Acá, el tamaño del modelo puede ir cambiando capa a capa en base a la cantidad de datos que le pasan de la capa anterior. Entonces, se pueden distribuir mejor los ejemplos, de modo tal que queden los mejores o más puros ejemplos, o mejores candidatos a PREMIRNA en la última capa de todo el modelo. Y esto es un trabajo muy reciente, de los últimos años, en un review que hicimos de estado del arte en todo lo que eran un montón de herramientas que existen ya en Machine Learning para predecir microRNA. Bueno, quedamos bastante bien, este modelo quedó en segundo lugar con respecto a otro que usaba Deep Learning, o sea, bastante buen resultado con respecto a otros clasificadores. Y bueno, a ver cómo voy. Bien, ahora voy a contar para mí lo más interesante de mi presentación, y es que con todo esto que hicimos, con todas las herramientas que teníamos desarrollado, toda la experiencia que tenemos en detección de PREMIRNA, apareció la pandemia, apareció este nuevo virus, este nuevo genoma, y desde nuestra humilde posición como investigadores y como bioinformáticos dijimos, bueno, ¿podríamos llegar a contribuir a hacer algo con lo que sabemos ante este nuevo problema? Y bueno, nos propusimos ver si era factible, si se podían encontrar microRNA, pre-microRNA, en el nuevo genoma del SARS-CoV-2. Georgina, Entonces, te aviso solo brevemente que quedarían un par de minutos. Bueno, dale. Gracias. Entonces, desarrollamos este pipeline, digamos, donde agarramos el genoma del SARS-CoV nuevo, lo cortamos, extrajimos características, entrenamos modelos de Machine Learning que habían aprendido de los datos de microRNA que existen y que están depositados de virus en Mirbase, un modelo muy viejo, pero muy clásico en el área, nuestro modelo de SOM, y un nuevo modelo basado en Deep Learning, que ahora lo voy a explicar en detalle. Entonces, para que sea más robusta la predicción, usamos la intersección de la predicción de todos los clasificadores. Este modelo de Deep Learning es el más lindo, me parece a mí. Personalmente creemos que es el más lindo porque no necesita extracción de características, solo aprende qué es lo importante en las secuencias crudas que se le presentan, tiene una codificación de tipo one-hot encoding de cada tipo de nucleótido, y si está apareado o no cuando se forma el stem loop. Eso entra, digamos, bastante crudo, y la red neuronal sola se da cuenta cuáles son las características o partes más importantes de la secuencia que está viendo. Esto es una ResNet, los datos pasan a través de distintos identity blocks que se activan o no, se hacen falta, o sea que casi no tiene ajuste de hiperparámetros. Y bueno, la intersección de estos tres métodos nos dio 12 altamente candidatos a PREMIRNA. Eso lo empezamos a hacer en marzo, abril de este año. En mayo de este año, mientras estábamos desarrollando el proyecto apareció un dataset de mediciones experimentales con RNA-seq, y acá agradezco especialmente al doctor Federico Ariel del IAL de Santa Fe, que nos ayudó muchísimo en la interpretación biológica de nuestras predicciones computacionales, y vimos que mapeando los microRNA que habíamos encontrado a las regiones genómicas que habían medido, digamos, en este laboratorio de alemán, encontramos que había lecturas, efectivamente había lecturas altas y significativas, justamente en la región del genoma donde nosotros habíamos predicho computacionalmente que podía llegar a haber PREMIRNA. Esto es un ejemplo donde se ve acá que a la izquierda está el PREMIRNA que nosotros predijimos, y la sección, sus coordenadas, digamos, si las mapeamos al genoma, vemos que hay actividad a las 12 y 24 horas del tejido infectado con el virus. O sea que se validó experimentalmente nuestra predicción. Esto nos puso súper contentos, y tenemos un trabajo en evaluación en este momento donde presentamos estos resultados. Y lo último que quiero decir es que, siendo fanáticos de Machine Learning y de Deep Learning, fuimos a ver qué es lo que había hecho el modelo de Deep Learning, el modelo profundo, a qué le había prestado atención para elegir las secuencias que predijo como candidatas a PREMIRNA. Y bueno, vimos que el mecanismo, la atención principal del modelo profundo estaba en determinada parte este es un ejemplo de las 6 secuencias que tuvieron lecturas,
Y cuando vamos a mapear esa parte de las secuencias a las cuales Mir-DNN le presta atención, las mapeamos al genoma, vemos que son las que efectivamente después tuvieron lecturas a las 2 y 24 horas de la infección. Entonces, bueno, de algún modo podemos decir que este modelo pudo descifrar la biología a través de Machine Learning, así que bueno, nos pone súper contentos, estamos muy orgullosos de este trabajo, estamos en segunda vuelta de revisión, esperemos que salga y que estos datos se hagan públicos. Y terminé, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Georgina. Excelente la charla. Les quiero avisar a todos que esta charla va a quedar disponible en el canal de YouTube. En las playlists van a ir quedando los seminarios que se van dando, incluyendo los 2 de hoy, para quienes los quieran acceder posteriormente. Y bueno, vamos a dejar abierto unos minutos para preguntas, tanto por YouTube como acá por esta vía. Bueno, recibís varias felicitaciones por la charla. Me pareció, por ahí voy a arrancar, y te iba a hacer otra pregunta, pero ahora lo último que contaste Dale. me pareció más No me da el tiempo. interesante. Esto que están descubriendo de los Mirnas, te quería preguntar qué nivel de evidencia o si ya ha habido algunos reportes de la importancia de Mirnas en la infección desde la parte biológica. Entiendo que pudieron validar por el tema de los reads, pero ¿ya hay información o realmente están como casi adelantándose a predecir que esto puede ser importante? Mira, hasta ahora no sabemos, o sea, predicción computacional de microRNA en el virus, sí, ha habido publicaciones, pero no tenían, digamos, la validación experimental. De hecho, cuando lo quisimos publicar, nos dijeron, no, tiene que estar validado, y apareció este dataset y validó lo nuestro, y estamos ahí, estamos como es todo muy nuevo. Yo particularmente no tengo conocimiento de que haya otro estudio similar al nuestro, al día de hoy. ¿Y estas regiones overlapean con regiones codificantes o están en los extremos del genoma? ¿En dónde se localizan estos Mirna? Bueno, mira, a ver, vuelvo acá atrás. Acá está digamos, este es el genoma completo del SARS-CoV, y acá está dónde se encuentra, digamos, cada una, y de hecho el nombre que le pusimos a los Mirna tiene que ver con la parte del genoma en la que se mapean. ¿Viste? Tenés en la parte M, en los labs, o sea, hay un poco de todo. Acá hay mostrado solo 2, pero en realidad son 6 que tuvieron lecturas y que están un poco desparramados por todos lados. Buenísimo, qué interesante. Bueno, creo que voy a aprovechar mi tiempo mientras esperamos a ver si hay alguna otra pregunta para hacer mi otra pregunta. Entonces, esta me había resultado muy, muy interesante por la actualidad que tiene y está buenísimo. Respecto de la anotación, la otra pregunta que me había surgido era respecto de la anotación con GoTerms, con la parte de predicción funcional, de anotaciones funcionales de proteínas. Me preguntaba si tuvieron el tiempo de mirar o de evaluar estos métodos para la predicción o para la asignación de términos Go que funcionan igualmente bien o muy distinto dependiendo del tipo de organismo donde se quiere hacer la asignación funcional y dependiendo del tipo de clase funcional de las proteínas. ¿Es homogéneo o encuentran ustedes que hay heterogeneidades en ese sentido y hay organismos o funciones más fáciles de predecir que otras, digamos? No, y lamentablemente no, y es muy difícil. A ver, acá. Nosotros ahora ya tenemos bastante analizado que es CAFA Challenge, que tiene organismos, todo tipo de organismos y muchas proteínas, hay como 90.000 proteínas disponibles, y tenemos muy analizado todos los datos y el estado del arte, y el estado del arte es que si vos te fijás es bastante malo, es para predicción de etiquetas en proceso biológico es alrededor del 40%, y es de los mejores resultados que hay en el CAFA Challenge, y que el CAFA se realizó ya 3 veces, y estamos hablando de los últimos 10 años, hay resultados individuales, generales para todos los genomas, individual para humano, para elegans y para Arabidopsis, y está todo alrededor de este número. Es muy bajo, o sea, realmente es un desafío enorme, es muy bajo, hay un montón de enfoques todos diferentes, está saliendo mucho ahora Deep Learning, hay enfoque de ensamble de clasificadores o de simple analogía con vecinos más cercanos, con BLAST.
por homología de secuencia, pero es muy bajo este valor. En Cellular Component y en Molecular Function es alrededor del 60, pero igual, estamos ahí y no hay gran diferencia. Por ejemplo, uno esperaría que para humano, que se conoce más, sea mejor, pero no. Si vos vas a ver los últimos resultados del challenge de hace 2 años, estos son los números, digamos. O sea que hay muchísimo todavía camino por recorrer y para mejorar. Sí. Perfecto. Acá tengo otra pregunta de Ana Julia, que pregunta si la validación, está hablando de los Mirnas, del proyecto de los Mirnas, si la validación es necesariamente experimental, cómo se valida acerca del proyecto de Mirnas de SARS-CoV-2. Bueno, la validación para mí tiene 2 partes, la Machine Learning y la biológica, ¿no? La parte de Machine Learning, estos modelos que nosotros usamos ya habían sido usados y validados con genomas completos de otro tipo, nunca con virus, con animales y plantas, y hay toda una validación computacional que se hace y que hicimos, que involucra la validación cruzada, usar datos de test para el entrenamiento, y que eso se hizo, y bueno, que dio, digamos, una cierta confiabilidad de estos modelos que ya está publicada en manuscritos nuestros anteriores. Entonces, teniendo eso, dijimos, bueno, más o menos vemos que andan bien en los reviews, usémoslo para esto y para no quedarnos con uno, combinemos los resultados de varios clasificadores que ya fueron validados Machine Learning. Pero ¿qué pasa después en la biología? Bueno, es una gran incógnita. Lo hicimos y gracias a que salió este dataset de mediciones vimos que, bueno, que las predicciones tenían sentido, pero es un poco obviamente escapa a nuestro laboratorio informático. Surgió porque es un tema que está de moda y deben haber surgido otros datasets, nosotros encontramos ese que justo tenía lo que necesitábamos y validó simplemente con lecturas, desde el punto de vista biológico, y no lo hicimos nosotros, bueno, está disponible público, ¿no? Y medio que hasta ahí llegamos. En este trabajo hay algunas hipótesis, porque después en realidad yo no conté, pero el trabajo es más grande, se buscaron los targets, a partir de las lecturas se definieron la región del maduro de los microRNA, se buscaron los targets correspondientes, los genes target correspondientes a esas partes del maduro de los microRNA en los hosts, y bueno, se hizo toda una hipótesis de qué pasaba y se analizó si a medida que esos mismos incrementaban del virus, había downregulation de los genes del host, efectivamente pasó, pero bueno, llegamos hasta ahí. Ojalá que alguien lo tome y con esto se pueda hacer algo, es el anhelo que tenemos de que se haga o diagnóstico, o terapia, o vacuna, o no sé qué. Pero hasta ahí llegamos, digamos. Lo informático lo hicimos nosotros y la validación experimental vino de otro laboratorio. Excelente. Gracias, Georgina. Te voy a hacer, pero para responder rápidamente y por ahí después pueden seguir con Diego por privado si es más largo, pero para no perder de transmitir de la pregunta de él. Él quería saber si la red metabólica, calculo que se refiere a la parte de redes metabólicas, cómo fue construida, a partir de qué, si se tuvieron en cuenta compartimentalización celular y qué características tenía esa red. Sí, bueno, el proyecto ahora ya es de un investigador que yo formé, pero no es mi proyecto en el que trabajo todos los días, que es Matías, y que te puedo poner en contacto, pero sí se usaron los metabolitos de KGG, se tuvieron en cuenta las reacciones y un montón de restricciones para que esas reacciones sean válidas o no según el organismo que se estaba estudiando. Pero bueno, hasta ahí te puedo contestar y por ahí Matías te lo puede contestar mejor, Diego. Bueno, Georgina, te agradecemos muchísimo, excelente el seminario, un montón de proyectos, la verdad, impresionante la posibilidad que da el Machine Learning. Así que te agradecemos de nuevo por estar acá